por la misericordia de Dios, hace 36 años, en este lugar se formó una congregación cristiana. Imagínense cómo era este sector hace 36 años. Puentes sobre el agua, manglar, mosquito, delincuencia, pero un grupo de hombres y mujeres valientes en su corazón puso el deseo de Dios de venir a predicar el Evangelio. Y podemos decir el día de hoy que Dios ha sido bueno. Después de 36 años sigue un pueblo fiel al Señor, que ha germinado la semilla preciosa y sigue trabajando muy fuerte, porque desde el año 2006 tenemos una escuela cristiana que funciona aquí, la Escuela José de la Cuadra. Qué importante ha sido el trabajo de esta iglesia, y debemos hacernos una pregunta: ¿cuántos hogares se les ha predicado el Evangelio por la presencia de la Escuela José de la Cuadra y por la presencia del Templo Alianza Vivir en Cristo? Sin duda que miles y miles de personas. Y hoy día es un día de acción de gracias, y también es un día de entender el por qué debo congregarme, el por qué debemos reunirnos como iglesia. Con el avance de la tecnología, primero se decía, ya no debo ir al culto, lo escucho por la radio. Luego decía, lo escucho en el internet o veo algunas prédicas por la televisión. Pero debemos entender que Dios hace una obra especial con las personas que se reúnen, que van a una iglesia cristiana para escuchar la palabra de Dios. Usted sabe quiénes son los creyentes y quiénes no son los creyentes. El apóstol Pablo lo dice a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando una persona acepta a Cristo, muchas veces es vejado, es insultado y ofendido por sus amigos del mundo. Es que ahora te dejaste mandar por tu esposa, o ya no te dan permiso para salir, porque ya no compartimos costumbres que nos alejan de los caminos de Dios. Porque debemos entender que nuestro cuerpo y nuestro espíritu fue comprado en la cruz del Calvario con la sangre de Jesús. No es dinero, no es una obra que los hombres puedan hacer, sino que el Hijo de Dios con su sangre preciosa nos compró. Y quizás no entendemos que nos haya comprado, porque esto habla de pertenencia. Antes, y digo antes, éramos esclavos del alcohol, de la droga, de la fornicación. Ahora somos esclavos de Jesús. Usted le pertenece a Jesús. Escúcheme bien, usted le pertenece a Jesús. Amén. Y eso que nos dice que usted debe obedecerlo en todo. No hay mandamiento de Dios pequeño, no hay palabra de Dios pequeña. Le pertenecemos a Dios en todo. Escúcheme bien, en todo. Nosotros, si usted se dice creyente, debe obedecerlo al Señor. Sea hombre, sea mujer, sea pequeño o grande, debe obedecer a Dios, porque Él lo compró a usted con su sangre preciosa. ¿Y para qué lo compró? Veamos Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, ¿qué quiere decir linaje escogido? Que usted no hizo nada bueno
sino que el Dios lo escogió para que forme una descendencia. Amado hermano, Dios lo escogió a usted. Y si usted está aquí, sea como invitado o sea como creyente, es porque Dios deseó traerlo aquí para que escuche su palabra. Usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto nos dice que tenemos un propósito especial. ¿Y cuál es ese propósito? Para predicar el Evangelio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay creyente que no predique el Evangelio. Todo creyente debe predicar el Evangelio. Hay un concepto erróneo. Es que solo los diáconos predican. Es que solo los pastores predican. Todos los creyentes somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar a nuestro Señor Jesucristo, a su virtud, a su santidad, a su pureza, y ahora estamos con Él. Veamos qué dijo Jesús cuando partía de este mundo en Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesucristo, ¿qué le dice a los discípulos? Vaya, predique a todo el mundo. No está diciendo solo en tu barrio, en tu sector, en tu ciudad. En todo el mundo se debe predicar el Evangelio. Y la iglesia primitiva lo entendió muy bien. Claro que lo entendió. Ellos iban a toda ciudad que hubiera, a todo pueblo, aunque hubiera oposición. Y todos ellos, o su gran mayoría, pagaron con su vida. Eran rechazados en la predicación del Evangelio. Y debemos entender algo. Hay países como la India que tiene 300 millones de dioses, pero solo se le hace oposición al cristianismo. ¿Por qué? Adoran a la rata, adoran a la serpiente, pero persiguen a los cristianos. Amado hermano, debemos ser fieles al Señor y predicar el Evangelio a su vecino, a su primo, a su vecino. Niño que me escucha, joven que me escucha, usted tiene la bendición del Señor para predicarle a su papá y a su mamá. No solo con su boca, sino con una conducta diferente. Una vez que tenemos claro esto, amados hermanos, que todos los creyentes debemos predicar el Evangelio, también debemos tener claro que todos los creyentes debemos congregarnos. Todos. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amados hermanos, hace un momento dijimos que toda la palabra del Señor hay que obedecerla, que el Señor nos compró a precio de sangre. Y Dios nos ordena congregarnos. Y aquí hay algo que nos debe doler mucho. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que ya la palabra de Dios nos dice que algunos que se dicen creyentes no se congregan. No entendemos algo. Que cuando usted no se congrega, no le hace un desprecio al encargado de la tecnología que trabaja en la edición de los videos, con los niños, con los coros. No le hace un desprecio al director del coro o a los diáconos
no le hace un desprecio al pastor, le hace un desprecio a Dios. Porque el dueño del pueblo es Dios. Y nosotros tenemos que congregarnos, es una orden del Señor. Me va a decir, ¿para qué? Si yo puedo escuchar muchas prédicas en la televisión o en internet. Pero veamos dos verdades fundamentales. La primera está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entendamos algo. La parte central y fundamental de todo culto cristiano es la palabra del Señor. Sea cual sea el tipo de culto, lo más importante es la prédica de la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo necesito de Dios, todos los creyentes. Y la única forma que mi fe aumente es cuando escucho la palabra de Dios. Cuando usted está sentado oyendo el mensaje que Dios tiene para usted. Hay muchas personas, mis queridos hermanos, que van al culto y dicen, no encuentro solución a mi problema, no encuentro salida a mi situación, la deuda que tengo es impagable, la enfermedad que tengo es incurable. Pero amados hermanos, entendamos que si Dios lo ordena, Dios va a honrar su palabra. ¿Y a qué me refiero? Veamos Mateo 18, del 18 al 20. Mateo 18, del 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Usted tiene una situación que lo acoge, que lo tiene mal, que lo tiene preocupado, congréguese. ¿Por qué? Porque donde dos o más están congregados, no dice frente a la pantalla, no dice con los audífonos, no dice frente al televisor o al computador. Congregados, reunidos como iglesia, el Señor está en medio de ellos. Podemos decir con toda seguridad que el Señor estos 36 años ha estado en medio de su iglesia, oyendo las peticiones de su iglesia y viendo la mano del Señor con su pueblo. El texto sagrado nos dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Yo recuerdo un milagro portentoso que hace pocos meses vivimos nosotros como iglesia. Una amada hermana, miembro de esta iglesia, me llama llorando. Su niño de 9 años tenía 2 tumores en el cerebelo, el órgano de la masa encefálica que coordina el movimiento muscular. ¿Cuál era el veredicto médico? Muerte. No había otra posibilidad, iba a fallecer. Un niño de 9 añitos, alumno de nuestra escuela y miembro de nuestra iglesia, él con su amada familia. Y el pueblo del Señor, en todas sus reuniones, seamos 2, 3, o en la reunión dominical, estábamos orando por este niño, por Isaí, orábamos por él. Los doctores no se equivocaron, ellos hablaban lo que decían sus exámenes, sus resonancias, sus ecos, pero el día de hoy el niño está vivo, está bien y está sano. ¿Saben por qué? Porque cuando 2 o 3 están congregados en el nombre del Señor, el Señor está en medio de ellos y Dios escuchó las oraciones de su pueblo. Amados hermanos, es fundamental congregarnos, queremos unirnos como iglesia. Muchas veces usted no le cuenta a nadie su problema, pero es fiel en la congregación. ¿Y qué resulta? Que Dios obra. Y aquí recuerdo el testimonio de un empresario de nuestra ciudad, que ya partió con el Señor, pero partió por vejez.
me contaba, dando como testimonio, diciendo la importancia de congregarme. Y él me decía, mira hermano, yo quebré, mi familia me llevó de los brujos. Y los brujos me dijeron que me habían hecho un trabajo. Pero yo como hombre de empresa, hombre estudiado, yo no le hice caso a eso. Pero acepté la invitación de un buen amigo y fui fielmente al templo cristiano por 4 meses. Cuando me di cuenta, ya estaba sano y recuperado. Solo por ir 4 meses, no le conté a nadie, pero Dios estaba viéndome en el culto. Usted quiere que Dios obre en su vida, sea fiel en congregarse, recuerde que Jesús de Nazaret está sentado al lado suyo. Quizás usted me pregunte, pero ¿por qué el congregarme es tan imperioso? ¿Dios va a hacer algo especial en mi vida? Claro que sí. Más allá de aumentar la fe. Y veamos nuestro texto base en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando usted viene aquí, su pecado queda descubierto y a rostro desnudo está frente a la palabra del Señor. Y esta nos transforma, nos modifica y somos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dirán, bueno, yo antes cuando no era cristiano era violento, era borrachoso, era esto o aquello. Pero el Señor, cuando usted se congrega y está confrontado frente a la palabra del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y cada día nos parecemos más al Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús era manso y humilde del corazón. Y esa obra titánica, y podríamos decir casi imposible, el Señor la hace cuando usted se congrega fielmente y lo modifica y lo va puliendo, lo va limpiando con su palabra preciosa. Veamos la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados hermanos y hermanas que me escuchen, todo lo que Dios hace en su vida es para transformarlos, para que todos estemos a la estatura del varón perfecto, y el varón perfecto se llama Jesús de Nazaret. Qué difícil tarea y qué titánica tarea, pero podemos decir que el Señor Jesucristo ha salido victorioso. El 7 de julio de 1896 llegaron los primeros cristianos evangélicos al Ecuador, y en medio de gran lucha y tribulación predicaron el Evangelio. Aquellos, cuando se ponían en las esquinas, en las plazas, eran apedreados, y el día de hoy hay millones de cristianos. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo fiel que se congregaba, que escuchaba la palabra de Dios y fue transformado. ¿Qué podemos resumir en este día? Que nosotros, todos los creyentes, fuimos comprados a precio de sangre, que le pertenecemos a Dios y tenemos la obligación de obedecer. Que el trabajo de todos los creyentes es predicar el Evangelio. Que debo congregarme porque es un mandato de Dios, porque eso aumenta mi fe y eso hace que Dios esté conmigo escuchando mis peticiones cuando 2 o más están congregados. Que el resultado de congregarme es ser transformado de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo como obra del Espíritu Santo. Y que todos nosotros debemos llegar a la unidad de la fe para todos ser como el varón perfecto con la plenitud de Jesús. Y hoy día yo quiero hacerte una invitación.
Quiero que te congregues siempre, que seas fiel al Señor, y también deseo que cada día te parezcas al Cristo de la gloria. Amén, hermano. Amén. Dios los bendiga y adelante.